En tu casa con Paola presenta su programa La Entrevista en Letras del Tiempo. Y hoy, amigos, tenemos un invitado muy especial. Se trata nada más y nada menos que de José Luis Díaz Granados. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, muy contento de estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Para mí es realmente un placer tenerte con nosotros, escucharte. Una persona que ha dedicado su vida al arte y sobre todo a influenciar en la juventud como tú lo haces. Bueno, en realidad es la razón de mi vida ya como mi piel. Antes era un apéndice, ¿no? Ya es la piel misma, la literatura y todo lo similar y lo que tiene que ver con la literatura misma. Sí, vale, José Luis. Yo quisiera hacer como un retroceso en tu vida. Sé que hay esta necesidad de comunicar que se nota a través de lo que haces, como el escribir y también por medio del periodismo, al transmitir. Ya sabemos cómo llegaste a todas estas actividades. Pero quiero saber ahora, esto es algo familiar, es algo que se hereda de generación en generación y me gustaría saber tiempo atrás quién estaba en esta posición, desde dónde viene esta afición o este deseo o esta necesidad de comunicar. Yo recuerdo, me voy a remontar a mis 4 o 5 años de edad, sí. 1950, 1951. Vivíamos mi hermano mayor y yo, no había nacido el tercero, mi papá y mi mamá en el centro de Bogotá. Allí vivíamos y mi papá y mi mamá intelectual, ella fue la que me infundió el amor por la poesía. Ella nos leía poemas a mi hermano y a mí en lugar de contarnos cuentos para dormir. Y mi papá muy inquieto, abogado y escritor también, compraba los periódicos, las revistas. Entonces desde muy niños yo me familiaricé con las tiras cómicas, los cuentos de Pato Donald, de Walt Disney, de Walter Lance, El pájaro loco, El fantasma, todo eso. Y además los periódicos. Entonces mi hermano y yo hacíamos pequeños periódicos. El Sol se llamaba el mío. Un periodiquito y pegábamos retratos. Entonces me familiaricé con el periodismo, con los cómics y con la poesía. Y había una colección de 20 tomos, que eso sí es común a toda mi generación, que se llamaba El Tesoro de la Juventud. Entonces ahí fue donde aprendimos todo lo que somos hoy en día. ¿Qué importancia tiene la mamá en nuestras vidas como no solo una mamá, como la mamá que vemos ahí, el amor, sino como educadora? Sí. ¿Qué influencia tan grande? Claro, ella nos leía la poesía, mi hermano le gustaba, pero él se dedicó a otras cosas, más a las matemáticas, a esas disciplinas. Sí. A mí me quedó gustando la eufonía, o sea, la música de las palabras, ¿no? Me gustaba como leía a Federico García Lorca, a Rubén Darío, a Pablo Neruda, y a mí me gustaba esa música. Yo comencé a escribir unos poemas también, y a los 7 años ya yo tenía un cuaderno de escolar lleno de poesías y de viñetas, de dibujos, como hacía mi mamá. ¡Qué bello! Ahí empezó todo. Una especie de cuentico en caricatura también lo hacías. Sí, cómo no. Tienes un poema que se llama, que hiciste cuando niño, de Mayo, de la Casa de Mayo. La Casa de Mayo, es un poema que se lo dediqué a la Virgen de Fátima. Sí, pero eran unos borradores, yo no sabía cómo se escribía la poesía. Sí. Decía más o menos, en el campo había una casa en cuya noche se revolcó, pero a la mañana siguiente la Virgen de Fátima nos alumbró, algo así. Y bueno, fue muy como pronosticando todo esto que pasó después con mi carrera, sí, porque, claro. Con el golpe militar de Pinilla, porque el mismo día que lo recitaste, ese mismo día. Así es. Fue el fin del golpe de Estado. ¿Cómo no? Nosotros había un programa que se llamaba La Hora Infantil en la Radiodifusora Nacional de Colombia. La Radio Nacional quedaba en la avenida Caracas con calle 26, en toda la esquina, estaba llena de pinos. Y entonces a mi mamá le dijeron, hay un programa infantil los sábados a las 7 de la noche. Bogotá era muy tranquila, pues no había ningún problema y vivíamos cerca. Entonces mi mamá me llevó, yo fui muy bien peinadito y con un corbatín negro, porque así nos vestían a los niños. Pero sí nos llamó la atención que eso estaba lleno de policía, lo que llamaban policía militar. Hombres altísimos con casco y
y bayoneta calada. Sí. ¿Esto qué será tan raro? Y sin embargo yo recité mi poema. Un poco profético, la Casa de Mayo, súper profético. Claro, y me dieron el primer premio por ser de mi autoría el verso, que fue una tortuguita plástica que se movía. Y entonces recité mi poema La Casa de Mayo, y en ese momento estaba en el Palacio de San Carlos dando un golpe de estado el general Gustavo Rojas Pinilla, derrocando a Laureano Gómez. Y después tuvimos ese gobierno tan feliz que nos hizo a los colombianos. Sí, porque por lo menos paró un poco la violencia bipartidista que se estaba recrudeciendo demasiado, entonces a Rojas le debemos eso. Sin embargo, años después él se volvió pues un gobierno autoritario. Años y después. hubo que tumbarlo, se unieron liberales y conservadores, pero bueno. La Virgen de Fátima nos alumbró por unos cuantos años. Así es. Yo quisiera saber, ¿tu papá era dedicado a? Abogado y economista. Abogado y economista. ¿Y los abuelos, tu abuelo materno? Mi abuelo materno era historiador, había sido coronel en la Guerra de los 1000 días. José María Valdeblanques, me siento muy orgulloso de él, era historiador, era poeta. Lo querías muchísimo. Yo lo quise mucho, él era conservador y mi papá era liberal, pero nunca había problema porque ellos eran de la costa atlántica, en la costa no hubo ese problema bipartidista como lo hubo en el interior. Como debería ser, ¿no? Sí, hoy en día, normal, sí. Tener divergencia de opiniones y de posición, ¿por qué no? En eso está la evolución también. Ahora, hubo una suerte, pero eso lo vine a saber después. Es mi abuelo, el coronel Valdeblanques, fue el primer hijo del coronel Nicolás Ricardo Márquez, el abuelo de Gabo. En Vivir para contarla, Gabo cuenta, dice, mi tío José María Valdeblanques fue el único que tuvo una figuración pública y el único conservador de la familia. Ok, ¿Y tu abuela materna qué hacía? Mi abuela materna, ella murió muy joven, ella murió de 49 años, dejó varios hijos, mi abuelo viudo. Entonces se radicó en Bogotá, ellos vivían en Santa Marta, se radicó en Bogotá con sus hijos y aquí hizo carrera política y ejerció la abogacía sin título, eso se podía en esa época. Y era un humanista, un historiador. Hay mucho de eso en tu familia, tiene un sí. peso muy grande sí. y creo que te cae a ti el mensaje que le estás transmitiendo hoy en día a la sociedad y que se te está escuchando, y por eso En tu casa con Paola tiene este gran beneficio de, a través de nuestro canal, comunicar este mensaje que viene a través de generaciones. Sí. Hay algo muy importante que estos humanistas, abuelos, quieren comunicar, y es... A mí me infundieron desde niño que había que leer mucho, porque solamente leyendo se adquiría cultura, y solo siendo culto se puede ser libre. Si los niños aprenden a leer desde muy niños libros, novelas, poemas, van a ser cultos y van a tener argumentos propios, van a tener carácter, van a tener personalidad, van a ser superiores, seres superiores. Y solo siendo culto se puede ser libre, y solo siendo bueno se puede ser feliz. Nunca se ha sabido el caso de una persona mala que haya sido feliz. Hay algo muy bonito que tú le comunicas en una entrevista a alguien, y es la forma como podemos aprender, que las mamás les enseñen a los hijos a que se interesen por la lectura. ¿Cómo? Y es contando la historia, contando el cuento, empezando a decir, no sé, el Quijote de la Mancha, puedes inventar que había un señor que... Y eso es muy chévere pedagógicamente para que las mamás sepamos cómo introducir a los hijos en la lectura. Yo visito por lo menos cada semana colegios de niños, porque soy autor de libros infantiles, y siempre les cuento el cuento de un muchacho muy próspero en París que lo calumniaron por envidia y lo metieron a la cárcel en una cueva, en una finca, y conoció a un viejito, un abate que le enseñó toda la cultura universal, y luego él se pudo escapar cuando murió el viejito, y fue el conde de Montecristo. Entonces, claro, eso ayuda a que los niños quieran leer esa novela de Alejandro Dumas, y así por el estilo. Exacto, así es. Que no se vea tan abstracta una historia como tan lejana. Sí, como no, allá. Leas el Quijote, uy no, qué aburrimiento. Qué Yo me acuerdo, no decía, aburrimiento. pero si nos cuentan la historia, uno Generarle ese interés al niño. Claro que sí. Oye, un hombre loco que se volvió loco de tanto leer, ¿cómo es esto? De mucho leer y poco comer, pero perdió el juicio. ¿Qué pasó? Que le genere esa curiosidad de saber qué pasó. Eso es muy importante para las mamás, ya que influencian tanto en la sociedad. Digamos, bueno, en cuanto a las madres, listo, te influenció en todo este tema del amor a esa musicalidad, tal vez, ¿cierto? De la poesía. Y veo
veo que has sido fiel también a tu padre. Sí, sí, cómo no. Sí, porque mi padre me enseñó ciertas disciplinas políticas, éticas, morales. Hablaba mucho de que había que ser muy, muy correcto, de que el dinero era un medio, pero no un fin. Pero cuando la sociedad colombiana tomó el dinero como un fin, se volvió una sociedad enferma. Es una sociedad completamente psicopática, la sociedad colombiana actual. Sí. Le gustan unos ídolos y unos personajes completamente torcidos. Entonces la sociedad tiene que enderezarse, no sé cómo, pero está muy enferma, está torcida. Ídolos completamente vacíos, Sí, sí. de cualquier tipo de... Sí, ahora muchas mamás de mi generación tienen culpa del país que tenemos. Claro. Porque inocentemente le decían a las novias, a las hijas. Del príncipe Sí. azul. No se enamore de ese poeta loco, de ese artista, de ese músico, porque búsquese a alguien que tenga mejores sentimientos, y hacían así. Sí. Como quien dice, búsquense a alguien con plata. Sí. Y miren el país que nos dieron esas mamás por esos consejos. Y los que estudiaron carrera no por vocación sino para ganar plata, hoy en día están en la ruina. En cambio, los que nos dedicamos a la locura de la poesía, del arte, de la música, somos felices. por lo menos somos felices y tenemos el pan de cada día. Somos felices día a día, como lo decía este señor el que creó la Apple, ¿no? Que en sus últimos días. Bueno, ¿y qué? ¿Qué hice después de todo lo que hice y todos los millones y que a la final eran ya costumbre tener todo lo que tenía? Exactamente. Ese video está circulando por ahí en las redes últimamente. Pero han debido inculcarnos un poco más de moral y de ética. Sí. No tanto amor al dinero, porque mire la sociedad que tenemos. Es que hemos llegado al mundo, yo como adolescente, que recuerdo, yo estudié con tu hijo en el Liceo de Edad de Oro, con Federico Yo me Díaz acuerdo, Fernández. claro que sí. Yo me acuerdo. Sí. Perfectamente. En un colegio fantástico porque éramos todos hijos de artistas y todos locos, todos... Así es. Pero bueno, yo recuerdo esta adolescencia en la que yo no entendía nada del mundo, a mí nadie me enseñó, como que llegué parada al mundo y ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Nada, me sentía absolutamente perdida. Así es. Pero sí, yo me acuerdo que yo tenía pues problemas. Mi hijo Federico no encajaba en el colegio. No voy a decir los colegios porque me tocaría hablar y no está bien. Hasta que llegamos al Liceo de Edad de Oro. Hasta que llegamos al Liceo de Edad de Oro. Gracias a una amiga mía entrañable, la doctora Eberlín Damiani Simón, poeta y psicóloga de adolescentes. Me dijo, yo te recomiendo el colegio de Manuelita Ordóñez, el Liceo de Edad de Oro. Y esto fue... Yo fui el que ofreció el discurso de los bachilleres y hice un elogio de Henry Miller, de Anaïs Nin. ¿Cómo se puede en un discurso de bachilleres hacer la apología de Henry Miller solo en el Liceo de Edad de Oro? Solo en el Liceo de Edad de Oro. Que deberían implementar estos colegios. Siento que debe haber un cambio en la educación. Estamos metiéndole muchísimo a la información y los niños en sus habilidades, en sus cualidades están quedando por fuera de sus competencias. Y los medios de comunicación a su manera están envolviendo las conciencias de todo el mundo, están acomodando eso, están polarizando al mundo, de que hay un bueno aquí, que hay un malo allá que quiere echar bombas por allá. Y el que piensa diferente es comunista, socialista, revolucionario. Loco. O loco. Sí. Es muy difícil ser feliz en un país. Es muy difícil, sobre todo donde los medios de comunicación manipulan las conciencias de las personas. Y los periodistas inteligentes no pueden hacer lo contrario, pues si no los despiden de las grandes empresas de comunicación. De manera que, pero están las redes sociales, afortunadamente. Eso te iba a decir, afortunadamente. Y en tu casa con Paola realmente has sido creado con esa necesidad de influir en los jóvenes. Alguien que me hubiera dicho a mí en ese entonces un poco más de la perspectiva del mundo, de lo que es el mundo, y el colegio no es suficiente y se queda, por más que yo estudié en el Liceo de Edad de Oro, finalmente me sentía en algún momento, a pesar de toda la cultura, etcétera, en algún punto ya me sentía aburrida, fuera de... Claro. Yo, pero ¿qué estoy haciendo aquí tantas horas y con tanto esfuerzo que mis papás pagaban el colegio? ¿Qué estoy haciendo? Entonces hice, como tú, que me volví autodidacta, me deserté del colegio y empecé a hacer lo que a mí me gustaba únicamente y a dedicarme a eso a profundidad. Es lo que debe hacer todo el mundo. A veces yo tengo, por ejemplo, una amiguita de la familia, pues,
Y ella dijo, quiero estudiar música, es que esa es mi vocación. Y todas las tías se pusieron bravas, pero ¿y eso con qué se come? Tienen unos dichos, ¿verdad? Entonces, qué triste. Señor, dedíquese a la música, al arte, y que le va a ir bien, le va a ir muy bien. En cambio, los amigos míos que estudiaron, no que ingeniería, que diseño industrial, que todo, porque eso sí daba plata, los vi manejando taxis en la ruina, los vi completamente desmoralizados, claro, porque fueron infieles a ellos mismos. Exacto. Entonces, como dice la señora, Dios los castigó. Claro, el que se dedica a lo que quiere le va bien de alguna manera. Somos abundantes cuando estamos apasionados por aquello que somos. Sí, pero con esa fijación al dinero que tiene la sociedad torcida, esta en que vivimos. Bueno, esa fijación. allá ver a cada cual que hace. Entonces, si nos descentralizamos de esa fijación por el dinero, hay una forma de buscar aquello que somos nosotros mismos, y es también por medio de las artes, esa experiencia que tenga uno con el contacto, con el escribir, así sientas que no sabes, que no puedes, que no es, no importa, no es, cuando uno es niño hay posibilidad de experimentar en todos los campos y de sacar de nosotros esa expresión para encontrarnos, ser un reflejo, que ese arte, eso que tú expresas, sea un reflejo de lo que eres, y ahí nos vamos conociendo. Claro, no, y es que el arte le da a uno una alegría interna tan profunda, sea uno que escriba o que no lo haga, pero que está mirando el arte, ¿no? Uno ve la Gioconda y uno dice, claro, con razón que Gabo quería vivir junto al arroyo triste que hay detrás de la Gioconda, eso es muy lindo. La Gioconda es el cuadro más famoso, la Mona Lisa, pero nadie sabe por qué. Porque bonita es, sí, pero no. Es masculina y femenina. Es triste y es alegre. Yo no sé, y es un triángulo armónico. Tiene un misterio que la hizo inmortal, ¿no? De manera que eso yo la vi, pues me conmoví mucho cuando la vi. Pero me conmoví de verdad más cuando en Madrid vi el Guernica de Pablo Picasso. Porque ahí está toda la crueldad humana. Guernica es cruel y es tan patético ese cuadro de Picasso que yo me agarré a llorar delante de todo el mundo, y la señora que guardia uniformada dijo, ese llanto es más común de lo que usted cree, eso es a diario, sí. Qué lindo, eso es lo que hace el arte con arte. Nuestro ser, sí. Sensibilizarnos y hacernos tomar conciencia no solo de nuestra vida, sino del mundo que nos rodea. Así es, sí. Ver una película de Chaplin, ¿no? Esa crítica al capitalismo asqueroso y salvaje, cuando está manejando tornillos, termina deshumanizado, haciéndole así en los pezones a una señora que pasa por la calle. Entonces, Chaplin es la crítica más violenta al capitalismo, ¿no? Claro. Picasso, Pablo Neruda, Oscar Niemeyer, el arquitecto de Brasilia. Esos grandes hombres son unos críticos de ese salvajismo mercantilista, ¿no? Entonces, cuando ya dijeron, nos decían que nos moríamos de hambre si nos dedicábamos a la literatura, pero pasados 20, 30 años cayeron en cuenta muchos directivos académicos. Ay, pero si yo veo que Vargas Llosa está muy rico, García Márquez está multimillonario, no, fundemos facultades de literatura. Claro. Ya nadie dice que se va a morir de hambre, porque como Gabo fue millonario y Pablo Neruda era un poeta rico y no sé quién era rico, ay, el mercantilismo, vamos a hacer facultades de literatura, y está todo plagado. Como en mi época, que cuando empecé a estudiar actuación, pues tampoco era como actriz, o sea, sí. Como un poco desprestigiado el tema, y ahora todas quieren ser actrices, claro, ahora todas quieren, porque pues ganan mucho dinero, y el prestigio, y la fama, y la belleza. Sofía Vergara parece que ya copó todo lo más, la ganancia más grande en Hollywood, ¿no? Sí. Entonces, sí. Claro, eso todas la gente que no piensa en el dinero como un fin, entonces va a ser actriz por eso, por actor, ¿no? Exacto. Debe ser porque siente el deseo de serlo. Y a medida que sientes el deseo y que lo haces con ese amor, con esa pasión, vas a ser excelente y vas a tener todo lo que quieres, y sobre todo lo más importante, la plenitud, la felicidad. ¿Qué más queremos que eso si eso no se compra? Además que es que creo que para eso estamos en la tierra, ¿no? Es para ser felices, y como las cristianitas dicen, no, pues es que eso no existe, que la felicidad dura 5 minutos. Bueno, entonces sigan creyendo en sus torcidas historias que les inculcan. La felicidad existe y es permanente, eso nos lo decía Pablo Neruda cada rato, y está por encima de los dolores de muela y de las deudas y de las enfermedades que tenemos todos a diario. Sí. Pero hay una felicidad como una paz interna. Inmutable, porque claro, si Dios es inmutable... Claro.
La felicidad también. Para eso hacemos estos programas, para ser felices, para eso estudiamos, para eso nos enamoramos, para eso viajamos, pues para ser felices, no para que... El cielo está aquí en la tierra, dicen. Claro que sí, así es. Bueno, cuéntame de tu abuelo materno. ¿Recuerdas algo de él? Mucho, yo lo quise mucho, yo lo quise. ¿Te hablaba? ¿Qué te decía? Sí, acuérdate que el historiador político Sí. era conservador y él me llevaba, yo de niño, a saludar a unos expresidentes conservadores. Yo conocí a Ospina Pérez, a Urdaneta Arbeláez, a José Antonio Montalvo, a Guillermo León Valencia. Y por otro lado, mi papá liberal me llevaba a conocer a Alberto Lleras, a Carlos Lleras. Estuviste en las dos. ¿Y qué te influenció a estar más en el liberalismo? Pues que Alberto Lleras hablaba muy bello. Era el único presidente que yo he conocido que vocalizaba muy bien sus discursos. Entonces, yo les decía a los niños el otro día, esto es imposible ahora. Los niños nos decían, esta noche va a hablar el presidente de la República, y todos los niños nos poníamos a oír. Qué belleza. Es imposible hoy en día. Además, porque yo conozco periodistas, no voy a decir el nombre, que hacen entrevistas todas las noches por televisión a los más grandes personajes de Colombia. No saben vocalizar, empiezan y dicen, hombre, ese es el mejor periodista de Colombia. Y el presidente de la República dice, voy a cantar la ley seca. Alberto Lleras decía, voy a decretar la ley seca para evitar los desmanes del alcohol con sus lívidas llamas de locura. Era un letrado. Además, un hombre que tuvo mucho poder sobre la sociedad. Él tumbó la dictadura de Rojas Pinilla, él, con su verbo. Y salió de la presidencia 2 veces sin un solo centavo. Sí. Debía créditos de su carro, ¿no? Era un hombre honesto, ¿no? Entonces, por Dios, ¿cuándo se repite eso? Sí. Alberto Lleras Camargo. Entonces, eso me inclinó más a no ser conservador. Claro. Aunque tengo que reconocer que los conservadores tienen una ventaja sobre los liberales, que son más cultos, son más leídos. Okay. El conservador es más amable, el político conservador te saluda, te dice cosas lindas. Sí. El liberal dice, llámame el lunes, y ni siquiera te mira la cara. Entonces sí hay diferencia. Bueno, de todas maneras, siempre van a haber errores, digamos, defectos, cualidades de cada persona. No todos somos iguales, sino todos somos perfectos, y para eso estamos cada día, para mejorarnos, para evolucionar. Algo en especial de tu abuelo y tu bisabuelo. ¿Recuerdas algo de tu bisabuelo que te contaba tu abuelo? El coronel Marquesi, que era un hombre sí, que fue muy amigo del general Rafael Uribe Uribe, que era el alzado en armas, ¿no? Uribe Uribe fue el jefe de la guerrilla, de la insurgencia, y perdió la guerra, lo derrotaron, ¿no? Al contrario del actual, porque la guerrilla no fue derrotada, pero la guerra de 2010 sí lo derrotaron, Uribe Uribe. Entonces me hablaba mucho, mi abuelo materno, sí. Tenía 18 años y era conservador, y lo comisionaron para que le llevara un mensaje a Uribe Uribe, que era el enemigo. Y así pactaron un armisticio en 1902 en la finca de Neerlandia, en la zona bananera del Magdalena, ahí cerca de la Cataca. Ahí se firmó la paz por primera vez en Colombia en el año 1902. Y ahora vienes tú a proclamar aquí el acuerdo de paz y claro, todo lo que estamos... Es una historia fantástica, tu legado, todo lo que llevas a través de tu historia personal y en tus genes, en tu bio... ¿no? Sí, exactamente. Me gusta mucho eso. Ahora, como yo nací en un hogar de liberales y conservadores, entonces yo no tengo ni odio, ni resentimientos, ni ningún tipo de no está prevenido. No, nada. Ni por un lado ni por el otro. Estás nada, son tan colombianos como los otros, como los de los otros partidos también, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, a mí me gustaría hacerte unas preguntas de sensación para saber, entrar un poco en lo que es, qué significan para ti las cosas, por ejemplo, la Virgen de Fátima. Entonces, en este momento vas a cerrar los ojos o si lo puedes hacer con los ojos abiertos. Y lo primero que se te ocurra, ¿qué es para ti la Virgen de Fátima? Un símbolo de amor. Amor, el amor. ¿Qué es para ti una casa? Es mi vida, es la razón de mi literatura. Estoy escribiendo una novela sobre mi casa en la infancia y mi primer cuento publicado se llamó La casa. Es mi vida, es mi madre, es como el útero, ¿no?
materno, sí. Yo he visto que por ahí tenías un poco de resonancia con sí. todas estas cosas. Sí, así es. Tuviste un periodo que superaste, un periodo de crisis personal, de cuando saliste, cuando te separaste, y decías que habías perdido con tu esposa, te había rechazado la belleza. Sí. Ella era reina de la belleza, era señorita Sí. Magdalena, era reina del mar, y nos casamos, yo la rapté. Pues una reina siempre tiene los admiradores más, no los ricos, los Todos. niños bien, los churros, pero no, nos enamoramos todos del poeta loco, entonces... Se arriesgó ella. Sí, sí, sí. Tuvimos a Federico, bueno, y entonces, pasados varios años, yo estaba tan enamorado que le escribí un poema que se llama Alba, que lo musicalizaba. Esa canción me encanta, esa canción la cantábamos en el Leo. Claro. Divina, divina, divina. De Iván y Lucía. Iván Benavides y Lucía Pulido. Fue icónica en los años 80, sí, esa canción. Hermosa. Muchas personas se han enamorado con esa canción. Y siempre me preguntaba, porque yo decía, eso es de Silvio Rodríguez, ¿de quién era? Sí. Siempre me preguntaba de quién era esa canción y mira que aquí está. Sí, sí, sí. Alba, yo me acuerdo, sí. Cuando Federico era un adolescente y entraba a los bares, se la ponían aquí en la 45. En un bar, Famas y Cronopios, todos los bares. Entonces, yo estaba muy enamorado. Con el tiempo nos fuimos separando amistosamente. Y entonces yo tuve una crisis de todas maneras. Bueno, conéctate contigo mismo y cuéntame qué es la belleza para ti. La belleza es lo que a uno lo estremece espiritualmente, porque Baudelaire encontró la belleza en lo esperpéntico. Entonces, era Baudelaire, ese gran poeta del modernismo, de la modernidad. Sí. Va a una funeraria de los bajos fondos de París y ve el cadáver de una horrible judía, una mujer y le que se llama parece así, fantástico. llena de varices, y él dice pensar que yo hubiera acariciado esas piernas, hubiera besado esa cabellera, que era una cabellera sucia, seguramente, una mujer ojerosa. Para él era bello porque le estremecía su corazón, seguro, claro. Entonces yo tuve una vivencia, claro, en esos momentos de crisis, entonces ya volverme a lo contrario, tuve una experiencia por los bajos fondos de Bogotá, sí. con malhechores, con prostitutas de lo más bajo, no, cosa horrenda, pero bueno, de ahí salió una novela que se llama Las Puertas del Infierno, sí. que sigue siendo la novela mía, el libro mío más estudiado, con más tesis de grado. A veces es necesario ahondar y tocar un poquito por los laberintos de estas oscuridades internas humanas. Así es. Para sacar lo mejor de nosotros mismos. Quisiéramos que no fuera así, pero a veces pasa, ¿no? Tampoco propiciárnoslo, porque pues no es la idea. Sí, para el mundo literario es válido. La temporada en el infierno, que llamaba Rimbaud, Neruda la tuvo, y eso está plasmado en Residencia en la Tierra, que dicen que es su mejor libro. Y en arte, como no hay normas, yo no sé. Es que eso hace que de nosotros salga sin pensar en nada, sino la esencia pura. Correcto, sí, así sabe. Así le pasó a Federico García Lorca cuando estuvo en Nueva York, hizo Poeta en Nueva York. Una pesadilla que no. García Márquez pasando hambre en París, comía de las basuras de los restaurantes, y así escribió El Coronel no tiene quien escriba. Y así son temporadas en el infierno, la mía fueron. Porque definitivamente el mundo no está hecho únicamente de luz, sino también de sombras. De sombras, exacto. Necesitamos también inspeccionar sobre la sombra para ver qué podemos encontrar para poder seguir creciendo como humanidad. Yo recuerdo que el día más feliz de mi vida fue el día de mi primera comunión cuando niño, y tenía un dolor de muela tan violento que mi mamá me llevó al dentista y me dieron ganas de ser odontólogo. Llegué a la casa y en lugar de estar en la fiesta de primera comunión, me puse mi mamá tenía unas pinzas de las pestañas, de las cejas, a sacarle unas pepas a las naranjas. Sí, iba a ser odontólogo. O sea que el día más feliz se tronchó con el dolor de muelas. Imagínate. Sí, un contraste, sí, la vida está llena. Hubieras podido ser un excelente odontólogo a raíz de eso. Hubieras beneficiado a muchos. Así pasa. Sí, así es. Sí. Algo tenía yo que preguntarte. Sí, no, la vida es la que le va trazando uno. Y si tú te pones a recorrer tu vida, verás que la mayoría de las cosas han salido por azar. Sí. Un día me llamó alguien y me dijo, oye, necesito una persona que me corrija estilo.
y terminé trabajando en la Contraloría 25 años. Es decir, todo es como por azar. Oiga, usted quiere ir a tal país, y entonces me invitaban, pero cosas que no están en el programa de uno. Sino en el programa de Dios, o de la fuerza divina, o del todo creador, o de lo que sea más grande que nosotros, ¿no? Estoy convencido de eso, de muchas cosas, ¿no? Que la inmensa mayoría de no los ciudadanos de ciertas poblaciones colombianas son fruto del alcohol. Es decir, por alcohol el hombre seduce a esa mujer y la deja pues, en estado de concepción. Pero la mayoría de las gentes han sido fruto del alcohol. ¿Qué encuentros con la belleza has tenido? ¿Qué te estremece a ti el alma? A mí me conmueve profundamente, me estremece la belleza, un verso, ¿no? Ir a Machu Picchu y acordarme de Pablo Neruda cuando dijo arquitectura de águilas perdidas. A mí ese verso me estremece. O leer a José Asunción Silva, el Nocturno, cuando dice como en esa noche tibia de la muerta primavera, ¿no? O a Federico García Lorca, ¿no? ¿Qué te decía la musa de la belleza de tu esposa? ¿Cómo te estremecía la belleza de tu esposa? No, yo me quedaba mirándola. De lo hermosa que era. Y parecía un paisaje, era como mirar la bahía de Santa Marta, ¿no? Se queda mirando el morro de Santa Marta, ¿no? Y saber que es el único puerto del mundo que tiene un nevado, que tiene Sierra Nevada. Eso no se ve en ninguna otra parte de la tierra. Una Sierra Nevada con litoral. Santa Marta, y está la quinta de San Pedro Alejandrino. Para mí esa es la belleza. Sí. ¿Con qué te quedaste anonadado cuando niño? Que hayas dicho ese primer encuentro con eso que te estremece cuando niño, que recuerdes. Algo que digas, no sé, que te estremeció el alma. Me pasó en un desfile. Acuérdate que bueno, en esa época mía, todo era en blanco y negro, la televisión era en blanco y negro, los periódicos eran las fotos en blanco y negro, es decir, el color no existía, entonces todos los personajes que uno veía eran en blanco y negro. Y entonces había tumbado a Alberto Lleras al dictador y los niños éramos niños políticos. Y entonces nos tocó desfilar el 20 de julio en el colegio del Externado Nacional Camilo Torres, desfilamos y ver a Alberto Lleras en colores. Yo me acuerdo que yo duré con una impresión tan grata, una emoción, yo no puedo explicarla, cuando vi en colores a Alberto Lleras. No, es una emoción de niño que yo he conocido a los más grandes personajes del mundo, yo puedo decir eso, de la literatura y de la política, pero esa emoción nunca se vuelve a repetir. Alberto Lleras. Sí, porque era el ídolo de niño, ¿no? Sí. Y verlo en colores. Y a una distancia muy breve porque los saludábamos, ¿no? Al presidente. Sí. Y él ahí se quitaba las gafas, era un hombre muy sencillo, además. Entonces, muy grato. Una gran admiración. Sí. ¿Tu bisabuelo a qué se dedicaba? Coronel también me dices. Hacía pescaditos de oro, hacía unos pescaditos. Y mi mamá, él quería mucho a mi mamá, que era su nieta. Pescaditos de oro, pero joyas. Pescaditos y unas joyitas. ¿Y las vendía? ¿Era a lo que se dedicaba? Y ahora Aureliano vendía pues así esos pescaditos de oro. Y el símbolo, en muchos libros de Gabón está eso. Y mi mamá lo tenía. Y en esas mudanzas, cuando yo tuve que salir del país y todo, pues se perdió el pescadito o se lo robaron, no sé. Y eso sí me duele en el alma. Fíjate. Sí. Pero bueno. ¿Cómo recuperar ese pescadito de oro? Sí. ¿Y qué significaba el pescadito, el pescado como tal para tu bisabuelo? Y era un pescado que se movía. Simbolizaba. Sí, se movía, era hecho con fragmentos. No, era como un adorno, como una alegoría de... vida. Sí, estaba ahí el puerto de Santa Marta y los ríos, ¿no? De la zona bananera. Y él hacía eso, era como orfebre, ¿no? Y hacía otras figuritas de oro que vendía. Él no era coronel. Él era coronel, sí, pero hacía... Y su hijo también, o sea, mi abuelo. Sí. Era coronel, era uno liberal y el otro conservador. Gabo habla mucho de eso en sus obras. Dice, interesante. con el Tratado de Paz, su hijo conservador y el liberal, y firmaron el armisticio de la paz en Neerlandia, una finca allá en Aracataca. Hay mucha historia a través de estos simbolismos. Mucha historia, mucha. Y no sé, hay que revivir muchas cosas de la historia, porque la ficción, el arte nos revela muchas veces cosas que no nos han querido enseñar en la historia. La masacre de las bananeras, nunca los profesores nos hablaron de eso.
Lo supimos por 100 años de soledad. Claro. Los americanos en 1951 masacraron muchos niños en Corea. Entonces, eso nadie lo dice, pero Picasso tiene un cuadro que se llama Masacre en Corea, donde está una parodia de los fusilamientos de Gallo Largo. Lo cuenta para que no venga a decir que hay un loquito allá en Corea, que hay un dictadorcito, un gordito, un payasito que quiere acabar con el mundo, cuando es todo lo contrario. Exacto. Bueno, este pescadito que se te perdió es un regalo que el abuelo te dio. A mi mamá, cuando era niña. Cuando era niña, sí. Es muy importante, ¿sabes? Este simbolismo sí. de este regalo, mucho. Entonces, al perderlo, tú sientes que has perdido ese regalo de él. Sí. Ahora tenemos que recuperarlo. Yo aspiro a recuperar. Algún día yo sé que eso va a volver, el pescadito va a volver nadando a mí. Sí. ¿Tú qué sientes o qué te dice ya tu mamá que era ese pescadito para él? Porque necesitamos saber cuál es el regalo que te está entregando el bisabuelo. Sí, porque mi mamá era la consentida entre todas sus nietas y sobrinas y todo, y tenía preferencia por ella. Sí. Tenía preferencia porque mi mamá era artista y era muy, desde niña era muy... ¿Y se lo entregaba para? Y se lo regaló. Dijo, mira, te regalo esto para que siempre lo tengas. Como regalarle un anillo, regalarle unos aretes. Para que siempre lo tengas. Siempre lo tengas. Es una joya, de un reconocimiento sí. de valor. Es correcto, sí. De tú eres la mejor, sí. Y eso tú lo heredas. La mejor entre comillas, o sea, tú eres algo importante para. Sí. Y es súper importante. Yo voy a recuperar este pescadito de él. Te invito, si quieres, en este momento, a que cierres tus ojos y que visualices que tu abuelo te lo regresa. Entonces, ¿quieres hacerlo? Lo estoy haciendo. Bueno, en este momento baja de la bóveda celeste tu abuelo por unas escaleras sagradas y Jesús nos acompaña con un fuego sagrado y tu abuelo te saluda, aprovechas este momento para abrazarlo, decirle lo que quieras y te va a hacer entrega nuevamente de este pescadito porque este pescadito regresa a ti en este instante. ¿Sí lo tiene tu abuelo? Sí. Ok, entonces las cosas no están en lo material, sino que existen en el interior, en aquello que no se ve. Así que en este momento te lo entrega y tú lo guardas en un lugar sagrado de tu corazón. Sí, sí, así es. Y está de nuevo contigo ese reconocimiento que el abuelo te da. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Lo voy a guardar en el bolsillo de mi corazón, como decía Luis Vidal en un poema. Que ese es el lugar sagrado de nuestro corazón, que es realmente el lugar que realmente existe, el del sentir. Eso es cierto, de verdad. Muchas gracias, Paola, por ese regalo. Por ser la intermediaria de esa devolución, de haber recobrado ese pescadito de oro. Bien, lo vas a seguir cargando, no sabemos ese pescadito, sin embargo, tiene más historia atrás, no sabemos ese pescadito, tu abuelo, de quién lo recibió, pero es un reconocimiento a la excelencia, al buen nombre, a la cultura, a la humanidad, al ser cada día mejor y a esa esperanza de un mundo mejor. Sí, yo estoy seguro que así va a ser. Yo sí creo que, a pesar de todos los obstáculos y los problemas que te ha tenido este acuerdo de paz, pero es que llevamos un año sin muertos por la violencia, entonces yo estoy convencido de que con todos sus defectos vamos a salir adelante en una nueva patria. Yo estoy convencido. Gracias, José Luis. Tenemos que tener muy pendiente a quién le vas a entregar ese pescadito en algún momento, o si en algún momento es al mismo bisabuelo al que se lo devuelves porque tú ya no lo necesitas, o seguirlo llevando generación tras generación como una buena herencia a ayudar a la sociedad, bueno, a esta evolución. Puedo regalar a Federico, a Carolina, mi hija, o a mi nieto Sebastián, el hijo de Federico. Vamos a ver, vamos. Vamos a ver quién el sigue portador. Sí. Claro. Muchas gracias, José Luis, de verdad un placer conversar contigo en Tu Casa con Paola, y para todos ustedes nos vemos en una próxima ocasión.